Una vecina me demandó alegando que mi mascota le robaba comida, casi me deja en la calle con su acusación absurda. Mi casa está ubicada en una zona residencial relativamente tranquila, una de esas calles donde los vecinos se saludan con una inclinación de cabeza o un gesto con la mano, donde los perros suelen ladrar al mismo ritmo cada mañana, y donde todo el mundo, a pesar de fingir indiferencia, está pendiente de lo que hace el otro. Vivo allí desde hace casi 7 años, en una pequeña propiedad que heredé de mi abuela paterna, una mujer terca, devota y silenciosa, que me dejó ese hogar en testamento tras fallecer inesperadamente de un infarto. Era una casita modesta, de un solo piso, pero bien conservada, con paredes gruesas, ventanas de madera antigua, un jardín al frente lleno de matas que jamás supe clasificar y un patio trasero donde con los años fui plantando mis propios limones, albahaca y una bugambilia morada que creció como enloquecida durante los últimos veranos. Desde que me mudé allí, he vivido sola. No tengo pareja ni hijos, y aunque mi familia nunca ha estado realmente lejos, me acostumbré a la autonomía. Pero no estoy sola del todo. Desde los 22 años he compartido mi vida con Fito, un labrador de pelaje dorado que recogí de una fundación cuando aún era una estudiante universitaria sin idea alguna de lo que significaba hacerse responsable de otro ser vivo. Fito se convirtió en mi compañero constante, mi sombra silenciosa, mi testigo involuntario de todas las etapas de mi adultez. Ya es mayor, casi 14 años tiene, y sus patas se arrastran un poco al caminar, sus ojos se nublan cada tanto, y le cuesta levantarse cuando duerme profundamente, pero sigue siendo ese mismo perro noble, tranquilo y amoroso que siempre fue. No ladra a menos que sea estrictamente necesario, no se acerca a extraños sin que yo lo autorice y jamás, en todos estos años, ha causado un solo problema. Mi vecindario cambió lentamente con los años, pero nada me preparó para la llegada de Carla. A diferencia de las otras mudanzas que he presenciado en la cuadra, esta fue particularmente notoria desde el primer día. Carla llegó sola, en un SUV blanco con los vidrios polarizados y 2 hombres que parecían más encargados de su mudanza que de su seguridad, aunque llevaban actitud de guardaespaldas. Su casa, justo a la izquierda de la mía, estuvo deshabitada durante más de un año hasta que, de la noche a la mañana, se llenó de muebles modernos, cámaras de seguridad, plantas artificiales en la entrada y un letrero de prohibido el paso clavado en su reja, como si viviera en una zona de guerra y no en un tranquilo barrio familiar. No saludó. No se presentó. Ni siquiera hizo el típico gesto educado con la mano que los nuevos vecinos hacen para decir aquí estoy, pero no me molesten. Simplemente empezó a vivir allí, como si todos los que ya estábamos fuésemos una molestia que había que tolerar. Con el paso de los días, fui notando pequeñas señales. La manera en que me miraba cuando sacaba a Fito a caminar, siempre con expresión de desagrado, como si llevar un perro con correa fuera una provocación. O cómo cerraba su reja de forma violenta cada vez que yo salía a regar las plantas. Una tarde, cuando Fito se detuvo frente a su casa para olfatear una mancha en la acera, ella murmuró lo suficientemente fuerte para que yo la oyera: «Esto no es un parque para animales salvajes». Decidí no responderle. Prefería hacer lo que tantas veces hice en el pasado, guardar silencio, no engancharme con el conflicto y asumir que con el tiempo, o se adaptaría, o se aburriría. Pero subestimé el grado de resentimiento que Carla era capaz de cultivar en su interior. Una tarde, sin previo aviso, tocó a mi puerta. Llevaba el rostro maquillado como si viniera de una sesión de fotos, el cabello recogido en una coleta tensa y una carpeta de documentos bajo el brazo. Me habló con una sonrisa forzada, una de esas sonrisas que no alcanzan a tocar los ojos y que parecen más una amenaza contenida que un gesto de cortesía. Me dijo, con tono excesivamente dulce, que su cocina había sido invadida por mi perro, que Fito había cruzado la cerca, la misma cerca que tiene más de 1,5 metros de altura. Y que lo había visto personalmente entrar a su casa y llevarse una bolsa de pan, un trozo de carne y varios de sus víveres. Me reí, no por burla, sino por la incredulidad. Le respondí que eso era imposible, que Fito no podía ni subir las escaleras del porche sin mi ayuda y que jamás se había acercado a su casa más allá del límite del jardín. Pero ella no vino a advertirme. Solo vino a informarme. Abrió su carpeta y me entregó una copia de una demanda que había interpuesto en el juzgado municipal. Me estaba denunciando por invasión de propiedad privada, daños a la propiedad y hurto menor de alimentos.
En ese momento creí que era una estrategia para intimidarme. Pensé que quizás ella quería que vendiera la casa, que se trataba de algún tipo de táctica para obligarme a irme. Pero los días siguientes me demostraron que no estaba jugando. Recibí notificaciones legales, tuve que asistir a una audiencia preliminar, lo que más me hirió fue ver que 2 vecinas del barrio, con las que había compartido tardes de café y ayuda mutua durante años, firmaron como testigos a favor de Carla. Una de ellas incluso aseguró haber visto a Fito salir con una bolsa de supermercado en el hocico. Cada declaración era más absurda que la anterior, pero lo absurdo no las hacía menos peligrosas. Y lo peor es que el sistema legal no funciona como uno espera, la carga de la prueba, muchas veces, se invierte. De pronto, yo estaba invirtiendo mis ahorros en un abogado, en informes veterinarios que demostraban la edad y limitaciones físicas de Fito, en cámaras de seguridad que nunca creí necesarias pero que tuve que instalar para defenderme. Todo porque una mujer con cara de porcelana y voz suave decidió inventar una mentira. A Fito todo esto le afectó más de lo que pensé. Empezó a rechazar su comida. Se alejaba de la puerta cuando me alistaba para sacarlo, como si supiera que algo andaba mal. Pasaba las noches inquieto, caminando en círculos por la casa o quedándose en la esquina del cuarto con la mirada fija en el suelo. Yo también empecé a cambiar. Dormía mal. Desconfiaba de todos. Sentía que cualquier paso en falso podía usarse en mi contra. Hasta que un día me vi llorando frente a la estufa, con los papeles de la demanda esparcidos sobre la mesa, preguntándome cómo algo tan absurdo había llegado tan lejos. Y fue ahí, en ese punto exacto de quiebre emocional, donde supe que no podía limitarme a defenderme. Si Carla era capaz de casi arruinarme la vida con una mentira, entonces yo tenía todo el derecho del mundo a devolverle el golpe. No con una mentira, sino con una verdad mucho más dolorosa. Lo que Carla no sabía es que su fachada perfecta tenía grietas, y yo estaba a punto de encontrarlas, una por una. Actualización 1. Habían pasado 3 semanas desde que Carla tocó a mi puerta con aquella demanda en mano, y aunque mi primera reacción fue de incredulidad, no tardé en comprender que su amenaza era tan real como el veneno que destilaba su aparente cordialidad. Durante esos 21 días que siguieron, cada jornada se convirtió en un ejercicio de contención emocional. Me encontraba de repente atrapada en una pesadilla kafkiana donde todo lo lógico se había invertido. La vecina que mentía era la víctima, y yo, que jamás había hecho daño a nadie en ese barrio, era la agresora. La irresponsable, la dueña negligente de un animal peligroso y vagabundo, tal como aparecía en uno de los documentos presentados en la corte. Una descripción grotesca que se burlaba directamente de la condición física de Fito, quien apenas si podía subir al sofá sin mi ayuda. El primer gran golpe emocional lo recibí al leer la denuncia formal. No era solo un papel simbólico, Carla había contratado una abogada, una mujer de voz grave y presencia intimidante que se refería a mí como la parte demandada incluso en correos informales. En la querella, Carla alegaba que su privacidad había sido violada reiteradamente por un animal sin control, entrenado para apropiarse de alimentos y que esto había causado, entre otras cosas, angustia crónica, episodios de ansiedad nocturna y un impacto directo en su patrón alimenticio debido a la percepción constante de amenaza. Para rematar, exigía compensación económica por daños morales, reposición de alimentos y una multa por negligencia en la tenencia de animales. La suma total que solicitaba superaba los $12,000. Para entonces, yo ya había contratado un abogado, un hombre joven pero agudo, que se mostró tan sorprendido como indignado al leer los cargos. Aún así, su primera advertencia fue brutalmente: Carla, esto puede escalar más de lo que parece, y si no conseguimos desmontar su testimonio, podrías terminar no solo pagando una multa, sino enfrentando cargos civiles por supuesta omisión de cuidado. Esa frase me cayó como un baldado de agua helada. Me sentí como si me hubiesen encadenado a una acusación tan ridícula que, precisamente por lo ridícula, tenía el poder de arruinarme. La justicia, me di cuenta, no siempre opera sobre la base de lo evidente. A veces, la sola formalidad de una denuncia absurda basta para desestabilizar por completo a alguien que no tiene los recursos ni las conexiones para defenderse con la rapidez que el sistema exige. La audiencia preliminar se programó para el martes de la semana siguiente. Fue allí donde vi por primera vez a las 2 supuestas testigos que Carla había presentado, una mujer llamada Lorena,
vecina 3 casas más abajo, y otra de nombre Esmeralda, que en teoría vivía en la calle paralela pero que yo jamás había visto ni en el mercado del barrio. Lorena me reconoció con una mezcla de pena y arrogancia cuando cruzamos miradas en el pasillo del juzgado. Y aunque durante años habíamos intercambiado recetas, saludos navideños y favores simples como recibir paquetes cuando no estábamos en casa, ese día supe que cualquier lazo vecinal se había roto sin posibilidad de remiendo. Declaró, con una entonación de quien se ha memorizado cada palabra, que había visto en más de una ocasión a un perro dorado, posiblemente de raza labrador, ingresar por la reja de Carla y salir con objetos en el hocico, similares a paquetes o bolsas con víveres. Esmeralda reforzó el testimonio asegurando que había escuchado a Carla gritarle al animal en varias ocasiones, diciéndole que se fuera, y que incluso en una de esas veces el perro la había mirado con expresiva amenaza, como si comprendiera el delito que estaba cometiendo. Fue tan grotesco que sentí un vacío frío instalarse en mi estómago. El fiscal no rió. El juez tampoco. Mi abogado, por supuesto, desmontó cada afirmación con hechos concretos. Presentó fotografías del patio, medidas de la reja, certificados veterinarios que demostraban la avanzada edad de Fito, diagnósticos que incluían displasia de cadera y artritis crónica. Instalamos cámaras de seguridad apenas se presentó la demanda, y mostramos grabaciones donde se veía a Fito, acostado en el mismo rincón del jardín durante horas, sin acercarse jamás a la propiedad de Carla. Todo parecía tener sentido. Y sin embargo, la duda seguía flotando en el aire. La jueza no emitió fallo inmediato. Solicitó más pruebas, convocó a una segunda audiencia, y ordenó un informe técnico de comportamiento animalista, algo que tendría que costear yo misma si quería garantizar mi defensa. La demanda no había sido archivada. Seguía viva. Y eso significaba que, oficialmente, me encontraba bajo proceso. A partir de ese día, cada gasto se convirtió en un peso que me hundía más y más. Honorarios legales, peritajes, transcripciones, informes. La cuenta corriente se vaciaba mientras Carla seguía sonriendo en su jardín, regando sus plantas con sus guantes rosados, como si el juicio no existiera o, peor aún, como si ella ya supiera que iba a ganarlo. Fito empeoró. Se le cayó el apetito, comenzó a rechazar sus premios favoritos, e incluso dejó de moverse con libertad por la casa. Mi madre, que venía cada 2 semanas a visitarme, me dijo con voz temblorosa que nunca lo había visto tan apagado. A veces se quedaba parado frente a la puerta durante minutos, como si esperara que algo terrible cruzara el umbral. Yo sabía exactamente cómo se sentía. Fue entonces, en medio del agotamiento emocional, de las noches sin dormir, de las lágrimas contenidas en el baño y del miedo real de perder mi casa si llegaba a perder el juicio y no podía pagar las costas procesales, cuando decidí que todo esto no podía limitarse a la defensa. No bastaba con demostrar que Carla mentía. No bastaba con limpiar mi nombre. No bastaba con salvar a Fito. Quería que sintiera, con la misma intensidad con la que yo estaba sintiendo el miedo, la humillación y la desesperanza, el peso de sus acciones. Pero no de forma impulsiva. No con insultos. No con amenazas. No con represalias simples. Lo que yo iba a hacer requería paciencia, precisión, y sobre todo, el deseo profundo de ver a alguien caer no por error, sino por sus propias decisiones podridas. Si Carla había llevado esto hasta el punto de casi dejarme sin techo por una mentira, entonces yo me iba a asegurar de que su castigo proviniera de una verdad aún más escandalosa. Ella había abierto la puerta de la guerra. Yo iba a asegurarme de cerrarla con llave, desde dentro. Actualización 2. Había pasado poco más de un mes desde aquella primera audiencia en la que el absurdo se sentó al frente del estrado y fue tratado como una posibilidad legítima. 35 días de tensión constante, de vivir como si cada paso que daba en mi propia casa pudiera ser utilizado en mi contra. De contar centavo a centavo cada gasto extra provocado por la defensa de una causa tan ridícula como perversa. Para ese punto, ya había cruzado la delgada línea entre la indignación y el deseo de venganza. No una venganza impulsiva, emocional o ciega, sino una meticulosa, fría, ejecutada con precisión y sin testigos innecesarios. Sabía que Carla estaba escondiendo algo. Era demasiado segura, demasiado arrogante,
Y ese tipo de personas solo logran sostener ese tipo de confianza cuando creen que tienen algo que las protege o que, en su defecto, las hace intocables. Yo iba a encontrar qué era. Comencé a observar sus rutinas con atención quirúrgica. Me convertí, por necesidad, en una espía de su cotidianidad. Cada día, anotaba los horarios en que salía y regresaba, quienes la visitaban, cuánto tiempo permanecían, si traían o sacaban algo consigo. Me aprendí el patrón de sus luces, el orden en que apagaba su cocina, el momento exacto en que se retiraba al cuarto del fondo, donde parecía pasar gran parte del día con las persianas completamente cerradas. Pero más que nada, me concentré en su basura. No porque quisiera ensuciarme las manos con literalidad, sino porque con el tiempo descubrí que Carla sacaba la basura a la misma hora casi todos los días, un poco antes de las 11 de la noche. Justo cuando el vecindario ya estaba dormido o, al menos, encerrado en casa. Usaba guantes negros, llevaba las bolsas en un carrito con ruedas y las dejaba discretamente fuera de su cerca, lejos del contenedor común que usamos todos, como si no quisiera que nadie viera lo que arrojaba. Ese comportamiento, por sí solo, me pareció suficiente para prestar atención. La primera vez que me acerqué, lo hice con nerviosismo, como una ladrona en su propio barrio. Llevaba guantes, una linterna de luz tenue y una bolsa para desechar cualquier cosa contaminada que no necesitara conservar. Revisar basura ajena no solo es humillante, sino también revelador. Los restos íntimos de una persona dicen más que cualquier perfil social. En la primera revisión no encontré nada particularmente sospechoso, aunque me sorprendió la cantidad de paquetes de productos que, a simple vista, no correspondían con su supuesto estilo de vida elitista. Arroz genérico del tipo subsidiado por el gobierno, frascos de leche en polvo con etiqueta de distribución exclusiva para madres cabeza de hogar. Cajas vacías de suplementos nutricionales que solo se entregan mediante programas de asistencia pública. Al principio creí que, quizás, los compraba por economía, pero la idea no encajaba con la Carla que vestía ropa de diseñador y hablaba de sus viajes a Europa con un aire de superioridad abrumadora. Fue en la tercera noche, exactamente un jueves, cuando encontré el detalle que lo cambió todo. En una de las bolsas había un sobre roto, húmedo por dentro, pero con suficiente integridad como para mostrar claramente su contenido. Una carta del Instituto de Desarrollo Social confirmando su inscripción en el programa de asistencia a mujeres solteras con hijos a cargo. En el encabezado, su nombre completo. En el cuerpo del texto, la confirmación del beneficio mensual de alimentos, transporte escolar y bonos para útiles escolares. Lo que me hizo detener la respiración no fue solo el descaro de haber registrado un hijo ficticio, sino la incoherencia que eso implicaba. Carla vivía sola. Jamás se había visto un niño entrando o saliendo de esa casa. No había juguetes en el jardín, no había cochecitos ni mochilas escolares. Nadie en el barrio podía decir que la había visto con un menor de edad. Aquel supuesto hijo era, sin lugar a dudas, un invento y un fraude. Conservé el sobre y la carta. Los limpié con cuidado y los guardé en una carpeta junto con fotografías que tomé esa misma noche, tomas nítidas de los envases de productos subsidiados, capturas de lote de las bolsas que entregan las fundaciones alimentarias, evidencias visuales de que alguien, ella, Carla Mente, estaba haciendo pasar su casa como un hogar en condición de vulnerabilidad para recibir ayudas estatales. En ese instante supe que había encontrado una fisura real en su fachada. Una grieta tan profunda que, si sabía utilizarla, podría hacerla colapsar entera. Pero no me conformé con las pruebas físicas. Usé a mi favor un viejo contacto que había conocido durante mi trabajo anterior en la alcaldía local, alguien que ahora se desempeñaba como asistente administrativo en la Dirección de Asistencia Social. No le pedí nada comprometedor. Solo le mencioné un nombre y le pregunté, como quien habla al pasar, si le sonaba familiar en los listados de subsidios. Su respuesta fue tan rápida como demoledora: sí, está en varios programas. Madre soltera, con un niño de 9 años, sin empleo formal y con residencia verificada en tu calle, ¿por qué preguntas? Fingí interés estadístico. Colgué. Y sentí como algo dentro de mí se alineaba como las piezas de un rompecabezas que por fin empezaba a tomar forma. Carla no solo me estaba demandando sin pruebas. Me estaba exponiendo públicamente, humillando, haciéndome gastar dinero,
arrinconándome emocionalmente y poniendo en riesgo la salud de Fito. Pero mientras todo eso sucedía, ella vivía de subsidios que no le correspondían, robándole al Estado, mintiendo a los programas sociales y riéndose del sistema desde su cocina decorada con mármol falso. Esa ironía me enfureció más de lo que jamás podría admitir. Y fue en ese momento, mientras revisaba por tercera vez la carta para asegurarme de que no era una trampa de mi imaginación, cuando decidí lo que iba a hacer. No me limitaría a responder su demanda. No me conformaría con limpiar mi nombre ni con exponer su mentira en la corte. Yo iba a destruir la imagen perfecta que ella había creado, esa burbuja de control, orden y falsa elegancia que usaba para oprimir desde las sombras. Pero lo haría con hechos, con documentos, con cada pequeña evidencia que ella misma se encargó de dejar por arrogancia o descuido. Si ella confiaba tanto en que el sistema estaba a su favor, entonces yo me encargaría de que ese mismo sistema la devorara viva. Solo necesitaba el momento adecuado para accionar, y ese momento estaba cada vez más cerca. Actualización 3. No fue fácil esperar. Una vez que tuve en mis manos las pruebas del fraude que Carla cometía con descaro, lo más natural hubiera sido lanzarlas como una granada sobre la misma mesa del juzgado donde ella me había acosado falsamente. Exponerla en pleno proceso y dejar que su mentira se derrumbara delante de todos. Pero comprendí que ese impulso, aunque tentador, sería un error. Si quería que su caída no fuera simplemente un tropiezo vergonzoso, sino una ruina total, una de esas que dejan cicatrices que no se borran con una disculpa ni se superan con un cambio de ciudad, tenía que controlar el ritmo. Diseñar los tiempos, manipular con precisión cada ficha del tablero. Porque lo que estaba en juego ya no era solo mi dignidad o la salud de Fito. Era el principio de justicia personal que tanto me costaba aceptar en un mundo que parecía premiar a los embusteros. Carla no podía quedar impune. Y lo más importante, no iba a quedar impune. No mientras yo tuviera voz, pruebas y la voluntad de arrastrarla por el mismo lodazal al que ella había intentado empujarme. Esperé exactamente 2 semanas. Lo hice mientras continuaba soportando los coletazos del proceso legal que seguía abierto y en fase de recolección de pruebas, mientras seguía pagando abogados. Mientras Fito era sometido a un tratamiento veterinario intensivo para intentar revertir su pérdida de apetito. Por fuera, yo parecía tranquila, silenciosa, resignada. Pero por dentro, estaba tomando notas, archivando documentos, preparando el momento exacto en que iba a golpear. Y ese momento llegó, casi por accidente, gracias a un correo. El juzgado había convocado a una nueva audiencia técnica, en la que se presentarían los resultados de los informes de comportamiento animal y las grabaciones de las cámaras que yo había instalado. La defensa de Carla respondió con una solicitud para aplazar la audiencia por motivos de salud emocional de la demandante, una maniobra burda para ganar tiempo, como si los jueces fueran psicólogos indulgentes. Esa solicitud fue lo que me dio la excusa perfecta para actuar. Si ella necesitaba una pausa en el juicio, entonces yo aprovecharía esa pausa para preparar un asalto paralelo, uno mucho más devastador que cualquier resolución judicial. Porque mientras la corte decidía si mi perro era o no una amenaza pública, yo estaba a punto de demostrar que ella era una criminal silenciosa. Una manipuladora que le robaba al Estado mientras exigía castigos para inocentes. Lo primero que hice fue redactar un informe detallado, acompañado de las fotografías que había tomado, las copias del sobre y la carta de aprobación de subsidios. Una línea de tiempo que explicaba cómo la supuesta madre soltera con un hijo escolarizado no mostraba rastro alguno de actividad infantil en su vivienda. Incluye incluso capturas de pantalla de conversaciones falsas que armé desde un perfil ficticio, donde ella, en su arrogancia y con esa necesidad patológica de exhibirse, comentaba abiertamente que la gente tonta no sabe aprovechar los subsidios disponibles, que todo es cuestión de presentar una historia creíble y que ella jamás sería descubierta porque nadie se mete con madres solteras. Guardé ese informe en formato digital y físico, lo firmé como anónimo y lo envié a 3 entidades diferentes, la Dirección de Asistencia Social, el Ministerio Público y una pequeña fundación anticorrupción local que, aunque no tenía dientes legales, sí sabía cómo hacer ruido en redes sociales. Lo hice todo en la misma mañana, sin temblores, sin culpas, con la serenidad de quien está devolviendo un golpe no solo justo, sino necesario. Luego, me senté en la terraza de mi casa, preparé una taza de café negro y esperé.
Los días siguientes fueron una calma tensa. Carla seguía paseándose por su jardín, regando sus plantas falsas, haciendo videollamadas con altavoz encendido como si necesitara que todos supieran cuán ocupada estaba. Pero algo cambió. Empezaron a llegar vehículos oficiales. Primero fue un hombre en moto, con un chaleco institucional. Luego, 2 mujeres con carpetas en la mano. Entraron a su casa sin que ella pudiera evitarlo, y aunque cerró las puertas con rapidez, desde mi cocina pude ver claramente cómo una de ellas colocaba un sello en la parte interior de la ventana. Proceso de verificación de subsidios, intervención directa. Las siguientes 48 horas fueron un espectáculo silencioso. Carla dejó de salir. Su reja permanecía cerrada. Sus luces se encendían a destiempo. Ya no hablaba por videollamadas desde el jardín. Fue como si todo su personaje se desmoronara al primer toque de realidad. Pero lo que realmente marcó el inicio de su caída fue lo que sucedió el tercer día. Un funcionario del Ministerio Público, acompañado por 2 agentes uniformados, llegó a su puerta con una carpeta gruesa y un formulario de incautación preventiva. Golpearon con fuerza. Carla abrió. Discutieron. Ella gritó. Y aunque intentó impedirlo, los funcionarios entraron sin pedir más explicaciones. Lo que sucedió dentro de esa casa fue breve, pero contundente. Cuando salieron, llevaban cajas. Documentos. Discos duros. Lo suficiente como para dejar claro que el fraude ya no era solo una sospecha, era un hecho en investigación formal. Ese mismo día, por la tarde, recibí una llamada de la oficina de su abogada. La voz del asistente era neutra, pero se notaba forzada, como quien no sabe cómo explicar la derrota sin parecer responsable. Me dijo que la señora Carla estaba considerando retirar su demanda, que lamentaba si el proceso había resultado estresante, y que estaban dispuestas a llegar a un acuerdo amistoso para evitar mayores tensiones entre vecinas. Le respondí con la calma que había cultivado durante semanas de rabia contenida. Le dije que cualquier retirada era inaceptable si no venía acompañada de una disculpa pública, una compensación económica por los gastos legales que había provocado y, sobre todo, un reconocimiento firmado de que todo lo que alegaba contra mí y contra Fito era falso. El silencio del otro lado del teléfono fue casi tan gratificante como ver la cara de Carla por la ventana, intentando ocultar su pánico tras sus cortinas falsas de lino. Esa noche dormí como no lo hacía en meses. No porque la guerra hubiese terminado, sino porque por primera vez, el tablero se había inclinado a mi favor. Carla creyó que podía usar el sistema para aplastarme. Lo que no sabía es que yo iba a usar ese mismo sistema para exponerla, y que esto, apenas era el comienzo. Actualización 4. Pasó casi un mes desde que envié los informes y detoné la primera grieta en la estructura de mentiras que Carla había construido con tanto esmero. Lo que comenzó como una visita de verificación se convirtió en una investigación multidimensional que, con el paso de los días, fue devorando los cimientos de su vida social, legal y financiera. Yo observaba todo con la distancia de quien ha decidido no intervenir más de lo necesario, dejando que la gravedad haga lo suyo, que el sistema se repliegue y tome las riendas, no por justicia moral, sino por la vergüenza burocrática de haber sido engañado. Carla ya no era simplemente una vecina molesta. Ahora era un nombre dentro de expedientes oficiales, una usuaria congelada en bases de datos estatales. Una mujer que de un día para otro pasó de vivir en un espejismo de control a verse atrapada en un laberinto que no había calculado. Las primeras señales de ese hundimiento estructural comenzaron con pequeñas noticias que se filtraban por las rendijas del vecindario. El cartero, un hombre de cabello canoso y andar pausado que conoce los nombres y rutinas de todos en la calle, me comentó una mañana que las notificaciones dirigidas a Carla ahora llegaban con sellos de entidades gubernamentales que jamás habían aparecido por este sector. La mujer del negocio de la esquina, una de esas figuras semi-invisibles que siempre están escuchando más de lo que aparentan. Mencionó entre murmullos que Carla había intentado pagar una factura con una tarjeta del sistema de bonos sociales y esta fue rechazada en público por inconsistencias en la identidad de la beneficiaria. Y fue allí donde supe que mis sospechas no eran simples intuiciones, algo más profundo estaba en juego. Carla no solo estaba mintiendo sobre tener un hijo. Estaba sosteniendo, paralelamente, más de una vida legal. No tardé en confirmar esa sospecha.
Fue a través del mismo contacto en la Dirección de Asistencia Social, quien, con el tono de quien no quiere dar información comprometida pero no puede evitar la indignación ante un caso tan descarado, me dijo que habían encontrado registros de Carla con 2 nombres distintos en provincias diferentes, ambas beneficiarias del mismo tipo de programas de ayuda social. En una de esas identidades, figuraba como madre cabeza de hogar con un niño en educación primaria, en otra, como cuidadora principal de una anciana con movilidad reducida. Ambas identidades estaban atadas a cuentas bancarias distintas, con movimientos simultáneos y solicitudes aprobadas con fechas solapadas. La estafa no era solo una falta moral. Era un delito en toda regla. Y ahora, con pruebas en mano, las instituciones no podían darse el lujo de mirar a otro lado. La investigación escaló de manera silenciosa pero implacable. Carla fue citada en 3 ocasiones ante la Oficina de Control de Subsidios y una vez ante la Fiscalía Regional. A diferencia de las veces en que salía a pasear con sus gafas oscuras y ropa de marca, ahora salía temprano, con el rostro desencajado, sin maquillaje, con papeles mal doblados en una carpeta verde que sostenía con fuerza contra el pecho como si quisiera protegerse de algo invisible. Las pocas veces que nuestras miradas se cruzaban en la acera, bajaba la vista. El gesto desafiante había desaparecido por completo. Su arrogancia, esa que se alimentaba de una impunidad aparente, se desvaneció como un perfume barato. Carla ya no era intocable. Era una mujer al borde del colapso legal. Mientras tanto, en el juzgado donde se tramitaba su absurda demanda contra mí, su abogada presentó oficialmente una moción de desistimiento. No solo retiraba la demanda, sino que reconocía, en lenguaje técnico pero inequívoco, que las pruebas iniciales resultaron insuficientes para sostener los cargos. No se disculparon. No lo admitieron abiertamente. Pero legalmente, mi nombre quedó limpio. A petición de mi abogado, se solicitó compensación por daños y perjuicios económicos, así como la devolución de los costos del proceso. El juez aprobó una parte del monto, considerando el contexto irregular de la acusación. Recibí el equivalente a la mitad de lo que había gastado, que no era lo justo, pero sí un símbolo. Más aún, recibí una carta formal de archivo del caso, con copia física y digital. Era, en definitiva, el certificado de mi inocencia. Y lo conservé como se conserva un trofeo que no es de orgullo, sino de sobrevivencia. Pero para Carla, lo peor estaba aún por venir. El proceso judicial por fraude se transformó en una auditoría de sus actividades fiscales. La investigación reveló que en una de sus identidades había declarado como ingresos ciertas sumas que no coincidían con los registros de sus cuentas. En otras palabras, además de mentir para recibir subsidios, también había ocultado ingresos con la intención Carla de evadir impuestos. Se emitió una orden de embargo preventivo. Su casa, la misma que había remodelado con tanto esmero para mostrar su supuesta sofisticación, fue notificada como bien sujeto a revisión patrimonial. Un equipo de auditores llegó una mañana con papeles en mano. Revisaron habitación por habitación. Se llevaron documentos, dispositivos electrónicos, registros de compras. Salieron sin hablarle, sin mirarla, sin tratarla como persona. En ese momento, Carla dejó de ser la vecina problemática y se convirtió en lo que en los informes llaman un caso prioritario de intervención institucional. Una semana después, la casa quedó parcialmente vacía. Vi cómo subía cajas en una camioneta alquilada, cómo retiraba las plantas de plástico de su jardín, cómo bajaba sus cortinas falsas como si intentara borrar cualquier rastro de su presencia. No cruzó palabra conmigo. No intentó explicar nada. Y aunque supe que no se había ido del todo, la investigación aún no había terminado, y debía presentarse cada semana ante la fiscalía, entendí que había perdido lo que más valoraba, la imagen. Su reputación. La seguridad de creerse por encima de todos. Y fue allí, en ese instante preciso, mientras Fito dormía plácidamente a mis pies como en los viejos tiempos, cuando comprendí que la verdadera venganza no estaba en arruinarla a gritos, ni en enfrentarla directamente, ni siquiera en hacerla pedir perdón. La verdadera venganza era esa destrucción lenta, legal, implacable, que le recordaba cada mañana que todo lo que le estaba pasando no era obra de un castigo divino ni de una mala racha. Era la consecuencia exacta, justa y merecida de haber querido arruinar la vida de otra persona por pura maldad. Y todavía no había terminado.
Aún me guardaba una última jugada, una que Carla ni siquiera vería venir, y que terminaría de cerrarle todas las puertas para siempre. Actualización final. Habían transcurrido 6 meses desde aquella noche en que, con una mezcla de rabia, agotamiento y lucidez despiadada, decidí que no me bastaba con sobrevivir a la mentira de Carla. Durante todo ese tiempo, la investigación institucional siguió su curso con la lentitud meticulosa y devastadora de los procesos burocráticos más implacables. Carla, entre citaciones, embargos parciales y la imposibilidad de recibir nuevos subsidios, se vio obligada a enfrentar, por primera vez en su vida, las consecuencias reales de sus actos. Pero aunque su imagen ya estaba destruida, su casa bajo investigación patrimonial y sus finanzas colapsadas por las multas acumuladas, yo aún sentía que había algo pendiente. No porque quisiera prolongar su miseria por puro sadismo, sino porque comprendía, en lo más íntimo de mi ser, que las personas como Carla solo aprenden verdaderamente cuando pierden aquello que más valoran. Su poder de manipular impunemente desde las sombras. Fue entonces cuando recordé una conversación fugaz que había tenido con una antigua compañera de universidad, quien trabajaba en el área de selección de personal para cargos administrativos del gobierno local. Semanas atrás, ella había mencionado, con desinterés, que estaban revisando expedientes para un nuevo cargo en la coordinación de vivienda social. Una posición pública con buen salario, estabilidad contractual y beneficios múltiples. En ese momento no le di importancia. Pero ahora, con todo lo que sabía, con todo lo que había vivido, esa información se convirtió en la chispa perfecta para una venganza final, quirúrgica, irreversible. Me tomó apenas 2 días verificar que Carla, pese a estar en medio de una investigación penal por fraude al Estado, había presentado su candidatura a ese cargo. Usó su identidad limpia, la que aún no había sido judicializada formalmente, y en su hoja de vida omitió toda mención a los subsidios que había recibido durante los últimos 3 años. En su carta de motivación hablaba de su compromiso con las comunidades vulnerables y de su deseo de servir a la ciudadanía desde la integridad y la empatía, palabras que, viniendo de ella, no solo eran una burla, sino una provocación directa a quienes de verdad luchamos por sostenernos con dignidad en medio de un sistema que favorece a los hipócritas con talento para fingir. Sabía que no podía presentarme como denunciante directa. No quería que me asociaran a su nombre nunca más. Así que elaboré un nuevo informe, tan minucioso como el anterior, pero esta vez dirigido exclusivamente al comité de selección del ente de gobierno encargado del proceso. Lo redacté desde un perfil ficticio, con un lenguaje formal, técnico, desprovisto de emoción pero cargado de hechos incuestionables, antecedentes administrativos en revisión, inconsistencias tributarias, doble identidad registrada en programas de asistencia, una demanda por fraude en curso y, lo más demoledor, copia del informe enviado por el Ministerio Público a la Fiscalía con detalles del proceso abierto contra ella. Todo estaba sustentado. Cada dato tenía una fuente verificable. No incluye opiniones. Solo hechos. El informe fue enviado por correo certificado, de forma anónima, con copia digital al portal de transparencia de la alcaldía. También lo envié, con un encabezado diferente, a un pequeño blog de noticias vecinales que suele publicar irregularidades dentro de la administración pública. No pasaron más de 5 días cuando el efecto se hizo visible. La lista de preseleccionados, que ya había sido publicada en línea con su nombre entre los finalistas, fue modificada de forma repentina. Sin anuncio. Sin explicación. Carla simplemente desapareció del listado. Las versiones extraoficiales hablaban de documentación incompleta o hallazgos en revisión ética, pero yo sabía, como saben las sombras cuando se mueven por voluntad ajena, que esa omisión no era un accidente. Habían leído el informe. Habían entendido que ella era una bomba de tiempo y que incluirla en un cargo público habría sido una vergüenza institucional. Esa misma semana, una publicación del blog vecinal tituló en letras grandes: investigada por fraude fiscal y postula a cargo público en vivienda social, el caso que el comité silenció sin explicar. No mencionaban su nombre, pero incluían detalles suficientes para que cualquiera con un poco de interés conectara los puntos. Carla no solo perdió el trabajo. Perdió la oportunidad de reconstruir su vida a través de lo único que aún le quedaba, la apariencia de una mujer profesional con vocación pública. Y lo más poético fue que su derrota no vino de una confrontación directa, ni de escándalos televisados, sino de algo mucho más cruel,
la certeza de que alguien, desde las sombras, sabía todo sobre ella. Y no iba a dejarla avanzar nunca más sin recordárselo. La última vez que la vi fue una mañana de domingo. Iba saliendo con 2 maletas pequeñas y una mochila al hombro. Su cara estaba demacrada, el cabello recogido de forma improvisada, la ropa ya sin marcas reconocibles. Tomó un taxi con la mirada clavada en el piso. No se despidió de nadie. No hubo vecinos mirando desde las ventanas. Nadie la despidió porque ya no era parte del lugar. Solo era un vestigio incómodo de un capítulo que todos preferían olvidar. Pero yo no lo olvidé. Ni lo haré. Porque en esa salida silenciosa se cerraba un ciclo que casi me destruye, que me empujó a defenderme no solo con dignidad, sino con inteligencia y precisión quirúrgica. Hoy, Fito está mejor. Volvió a comer con normalidad, duerme tranquilo, incluso corre, con torpeza, pero con alegría, por el jardín cuando le lanzo la pelota. Yo también he vuelto a respirar con libertad. Ya no tengo miedo de salir al porche, de regar mis plantas, de caminar por la acera sin pensar que me están mirando con juicio o sospecha. Recuperé algo más que mi tranquilidad, recuperé el control sobre mi vida, y la certeza de que nunca más dejaré que alguien destruya mi mundo por capricho. A veces me preguntan si me arrepiento de haber llevado la venganza tan lejos. Siempre sonrío con la misma serenidad con la que tejí cada paso de su caída y respondo, sin necesidad de elevar la voz, que no fue venganza, fue justicia. Pero una justicia que el sistema jamás me habría garantizado si no hubiese tomado las riendas por mi cuenta. Porque hay batallas que no se ganan esperando el perdón de quien te ataca. Hay batallas que se ganan solo cuando haces que cada paso que de tu enemigo lo acerque, inevitablemente, al abismo que él mismo cavó. Carla cavó el suyo con precisión. Yo solo me aseguré de que no tuviera donde apoyarse para salir.